Bien, estamos en nuestro, digamos, programa de podcasts. Lo llamamos Uniendo Puntos y hoy tenemos de invitada a Karin Becker. Ya nos conocemos, Karin, desde hace unos años, ¿verdad? Sí. Y, y yo tengo aquí unas anotaciones tuyas, Karin. No sé si quieres saludar a la gente, pero vamos a pasar, tan pronto como saludes, vamos a pasar a todo lo que yo tengo aquí acerca de ti, que es largo y tendido, bastante. Sí, Es toda una bueno, profesional. sí, Sí, encantada de estar aquí con ustedes, Pastor. Ustedes saben que yo les quiero muchísimo y que el tiempo vuela y hace un tiempo, ya hace un año que no teníamos una conversación así, una entrevista, así que estoy muy contenta. de acuerdo. Pues bienvenida, bienvenida, Cari. Gracias. Queremos saber un poco más de ti y entonces, y que la audiencia también te conozca bien, lo mejor posible. Yo tengo aquí que tú has hecho la carrera de Ciencias de la Comunicación en la capital de Paraguay, ¿no? Y en Asunción, Sí, que después hiciste un máster en periodismo para el cual te trasladaste al País Vasco, en España. exacto. Bien. Y me parece muy interesante porque no sé si fue tu primer contacto con España, imagino que sí, aunque Sí, conocí a España lo típico porque veíamos en la tele, televisión española, Verano Azul y todas esas cosas, el precio justo, ¿verdad? Pero yo nunca había estado en España. Fue la primera vez y la verdad que a mí me gustó muchísimo España. Amo mucho a España. y viviste bastante tiempo, ¿no? Al final, entre una cosa y otra, ¿cuántos años estuviste en España? Sí, el año que yo estuve estudiando, que fue mediante una beca, fue un año justo, 9 meses en Bilbao y 3 meses de práctica en Madrid. Y después regresé a Paraguay y ya me fui, como les comentaba cuando le mandé mi historia, como una inmigrante, ¿verdad? Me fui y nadie me conocía, ahí me fui a buscarme la vida yo sola y estuve como 15 años más o menos en España. Bien. Eso. Pues, o sea que ya eres bastante española. Sí. Bien, tú desde joven y ya metida en el periodismo, sentiste muchas inquietudes pues por cosas que pasaban, que digamos eran injusticias, ¿no? Que viviste. Entonces, bueno, ya eso nos ubica un poquito más en cuál fue tu inquietud a la hora de practicar el periodismo, ¿no? Llegaste a los 24 años a publicar un libro. Ujú. Sí, Y, resulta que, perdón, yo estaba en la universidad, no sé si ya era mi último año, más o menos, no sé, por ahí. Y entonces un domingo, que fue un 1 de agosto, resulta que empezamos a ver en la tele todos los paraguayos que estaba habiendo un incendio grande en un supermercado muy grande, que cuando eso comenzaban a ver estos patios de comida en los super grandes, los centros comerciales, se estaba celebrando un poco lo que es el día siguiente, porque acá el 30 de julio se celebra el Día de la Amistad, entonces fue como el día siguiente que cayó domingo, había muchas familias, muchos amigos que se come el asado, ¿verdad? Entonces empezó un incendio y los dueños del supermercado pensaron que había un robo, porque no se entendía por el desastre que había, y cerraron las puertas del supermercado para que no escapara el supuesto ladrón. Y al haber cerrado esas puertas, murieron 400 personas en ese supermercado. Y fue algo terrible. Por eso yo, por mi cuenta, empecé a investigar, o sea, de forma orgánica. No dije voy a hacer un libro, yo dije voy a investigar lo que pasó. Y empecé a irme, hablé con los vendedores ambulantes, hablé con los bomberos de Formosa, Argentina, que habían venido a ayudar también. Bueno, como le comentaba también en la previa, hablé hasta con el intendente que estaba en aquel momento, que hoy en día es ministro del Interior, hablé con el abogado de los dueños del mercado, ¿no? Hablé con abogados de las víctimas, supervivientes, y se tocaron muchos temas porque se hablaba bastante de la explotación laboral, las cajeras que no se podían levantar prácticamente en toda la jornada. Eh, o sea, surgieron muchos temas. Un sociólogo que hizo el prólogo dijo el Paraguay es un gran Ecuabolaños.
también estamos hablando de una época en que aquí había, no era la situación económica buena que ahora hay, hace 20 años atrás no, se veía mucho más niños en la calle, y todo eso, bueno, yo al final lo hice en un libro que yo me fui a presentarle a la dueña de una editorial y ella ni siquiera lo leyó y me dijo, lo publicamos. Sí, leer, me dijo, en la reunión me dijo, lo publicamos y se publicó, ¿no? Y para mí es importante porque en esa época no estábamos todavía tanto con internet y tanto con vídeos y es un recuerdo, es historia escrita, ¿no? Porque si algún día alguien quisiera negar lo que pasó, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco lo primero que hice desde el corazón, ¿no? De querer dejar plasmado y no opinar yo, sino presentar todo eso y que el lector juzgue, ¿no? Porque es la tragedia de Icuabolaños, se llama, el supermercado se llamaba, entrevistas para que el lector juzgue, era el nombre del libro. Y bueno, fue un poco lo primero que hice al ver tanta injusticia, ¿no? Esa es la historia de ese libro. Muy, muy interesante, sin duda que sí. Bueno, no sé qué pasaría con toda esa información tan buena que tú vamos, les posibilitaste, ¿no? Les estaba favoreciendo a la hora de decir, bueno, aquí hay suficiente información como para que tengan una idea más clara de qué ha ocurrido, como cuáles son los hechos, no sé qué, cuál sería el Sí, resultado final de todo eso. Pero para mí es muy interesante ver cómo con tus 24 años entonces, te lanzaste a una aventura así, lo cual... ¿Y sabes por qué es interesante hoy? Yo diría, de forma especial, porque a veces uno tiene la impresión de que el periodismo haya cambiado, ¿no? Que había un sentido distinto por parte del periodista a la hora de tomar un tema, que en este caso, como el tuyo, en el tuyo, era una situación trágica en medio del país, que hubiera supuesto me imagino que sería un escándalo tremendo, ¿no? Con tanta tragedia. Y el hecho de que el periodista, en este caso tú, la periodista, tomara esa causa como para dar la versión más completa posible de los hechos, pues me da la impresión de que ese tipo de periodismo ya no esté activo. No sé qué impresión tienes sí, tú. de hecho que yo lo hice de manera independiente totalmente. Sí, yo trabajé en algunos medios, tanto de acá, de Paraguay, en Argentina también en la provincia de Formosa, pero yo me iba dando cuenta de que un poco era el mejor postor. O sea, yo me iba dando cuenta ya mientras que estudiaba y trabajaba que no siempre era la búsqueda de la verdad o, no, o que de repente si alguien pagaba un político, pues se iba uno a cubrir tal meeting o lo que sea. O sea, entonces ya me fui decepcionando durante la carrera ya de lo que son los medios. Y en ese momento, como le decía, como no teníamos un Facebook Live, no teníamos, empezaban los blogs con B, ¿verdad? Que ahora se volvió un poco el blog con B, pero últimamente era el blog con V o B corta de vídeo, pero antes eran los blogs y poco más en la parte independiente o que uno mismo fotocopie un panfleto y reparta, ¿no? Porque no había la tecnología que a día de hoy con estas redes a pesar de la censura, me permiten ser un periodista independiente, ¿no? Entonces fue un poco por mi cuenta el hacer eso. Y bueno, y como en ese momento, como le decía Pastor, la situación en Paraguay económicamente no era muy buena como si es ahora mejor. Entonces yo veía muchos niños en la calle y claro, yo había vuelto de una España en lo que yo no veía ni un niño en la calle, o sea, era como muy al revés, ¿no? En ese momento, un poco a la inversa. Era muy seguro de estar en España caminando por la calle y acá en realidad no, y así ¿verdad? Con el tiempo, obviamente, yo concluí que derecha e izquierda son los dos brazos de los mismos de siempre, pero bueno, después yo dije, bueno, yo no aguanto más ver tanta injusticia, ver niños en la calle que se suben a los autobuses a pedir, todos sucios, descalzos. Entonces yo quise también un poco irme a España, aparte que siempre fui muy viajera y curiosa por el mundo, pero para no ver la realidad. Y fue un proceso
como yo ahí también le había puesto de, bueno, después empecé a estudiar que maquillaje, que cosmética natural, que me fui como por la tangente, como se dice, también es algo que me gusta, pero quise como salirme de esos problemas hasta que la realidad me chocó, pero ya en España, ¿verdad? O sea, pero yo tenía que estar en España por algo. Y con el tiempo entendí que era el camino de Dios, que me quería ahí cuando vino la pandemia, pero antes de la pandemia tuve que vivir muchas cosas en España, conocer el país, conocer gente, un trabajo me llevó a otro, una situación en años, me fui preparando para llegar a lo que ya hablaremos, ¿no? De lo que fue mi misión, yo creo, en la pandemia. Y cuando pasó todo eso, yo entendí por qué yo me había ido a España y, y hasta qué punto me tuve que quedar y después regresar a mi país cuando terminé esa misión, ¿no? Pero bueno, yo me fui un poco por huir de una realidad triste, eh, no por mi comodidad, porque yo acá estudié en un colegio muy bueno, es una sociedad más chica, todos se conocen, ya por solo haber estudiado ahí me ofrecieron rápido trabajo, o sea, acá yo tenía todas las facilidades, ¿no? Pero allá no me conocía a nadie y tuve que empezar de abajo, entonces fui pasando eso de call center, restauración, tiendas, o sea, todo, ¿no? Hacerme fuerte, trabajar en lo que sea, ¿no? Eh, y papá, que en paz descanse, me decía, ¿por qué no te dedicas a lo que estudiaste? Y yo no sabía cómo explicarle que eso era una utopía, porque realmente los medios no estaban para la verdad, como decimos. Y felizmente después, cuando ya llegaron las redes sociales, ya poquito a poco pude empezar a hacer algunas cositas en redes, más de lo que yo quería hablar, ¿no? Y si bien empecé con un canal de cosmética natural, después ya era de viaje, ya, pero ya iba practicando con las redes y después yo siempre veía que algo no encajaba en este mundo, pero no entendía el qué. Que debe ser lo que le estará pasando a mucha gente ahora que dice con lo de la lista del señor de la isla, como le dicen para no decir su nombre, que como que habrá cosas que hay gente que no entiende qué es, pero necesita que alguien le informe. Y el que a mí me hizo ver la realidad es Luis Carlos Campos, que es un español, que yo lo conocí gracias a eBooks, a la plataforma eBooks, que también le agradezco porque antes no teníamos podcast y esas cosas, antes no había, hasta que en 2014, 15 por ahí empezó. Y yo escuchaba un programa, bueno, era en catalán, no entendía nada, pero cuando llegaba la parte de entrevistarle a él, a Luis Carlos Campos, él hablaba en español, en castellano, y yo ayer lo entendía. Y yo al principio le escuchaba para reírme, y siempre yo se lo decía a él, escuchaba porque me daba risa este loquito hablando, hasta que me di cuenta que el loquito tenía razón. Y todo lo que ahora se está hablando, 10, 11 años después, de que si comen tal cosa, niños, que si todo eso él decía ya y era cierto. Entonces yo ahí empiezo como, mientras que yo tenía mis trabajos mundanos y qué sé yo estaba con lo otro y a veces hacíamos entrevistas con él o él me invitaba a su programa para entrevistarle a otro. Y bueno, pero no profundizaba mucho, yo escuchaba los podcasts, ¿no? De todo caso, Bar España, Alcácer, todo eso, pero yo no terminaba de armar el puzzle, o sea, yo todavía no tenía claro que era, hasta ahora a veces no tengo claro si son dos bandos, un bando, a veces no tengo claro todavía hasta hoy, pero bueno, sí sé que son personas que están ahí arriba y que los políticos son meros títeres que están ahí, ¿no? Eso sí, claro, ya lo tenía cuando eso. Y entonces de repente yo quise huir de una realidad en Paraguay hasta que me choca y me veo inmiscuida en la realidad de la pandemia, que en España fue un experimento terrible y en Argentina. Pero gente a lo mejor de Paraguay o de, no sé, de una isla perdida no vivieron lo que nosotros vivimos en España y lo que muchos argentinos vivieron también. Entonces yo de repente me encuentro en una película, ¿verdad? Ayer hablaba con una amiga de que su hermano tenía un restaurante y que yo me acuerdo de estar en un restaurante paraguayo, me acuerdo de estar en la calle frente a ese restaurante y que viniera el dueño y diga, no hay nada en el mercado, no hay esto, no hay lo otro. O sea, de repente ahí en el primer mundo no había comida, era todo un caos. Yo andaba por la calle, en las calles vacías, todo el mundo con miedo de un supuesto bicho volador. Y yo decía, pero esto es una película, yo no puedo creer lo que está pasando. Y después salía el psicópata número uno a decir que 15 días de confinamiento y otros 15 días, y era para mí una película. Y en ese momento yo sí ya tenía un programa
por Facebook Live y por una radio paraguaya en Madrid, que está en Cuatro Caminos, donde yo hablaba de cultura paraguaya, porque como que mi patriotismo surgió en el extranjero, ¿verdad? Que también tenía que pasar por eso, porque a veces uno está en su país y no valora nada, le parece normal, la música, la comida, las plantas medicinales le parece lo normal, pero cuando uno sale y está muchos años fuera, ve el mundo le parece muy, muy, muy maravilloso, pero empieza con el tiempo, me pasó a mí, a valorar. Por ejemplo, que acá en Paraguay, en cada esquina se venden plantas medicinales libremente. No viene el gobierno a decirte esta planta no, esta si no es por una farmacéutica sintética, no se puede. Eso no existe en Paraguay. Y el propio Joseph Pamis, la primera vez que yo lo entrevisté, dijo que Paraguay es el país con la riqueza fitoterapéutica más grande del mundo y eso a mí, eso yo lo fui aprendiendo estando lejos, ¿verdad? Y bueno, entonces yo me veo en una película que tampoco entendía bien porque en un momento yo también tuve miedo porque era tan grande el miedo que nos metían y yo decía, bueno, en vez de irme a la radio todos los días desde Torrejón de Ardoz hasta Cuatro Caminos, que es un trecho, voy a hacer todo por Facebook Live, porque, pero yo decía, porque si este virus es cierto y viven, y hay muchos ancianos que van en el autobús, yo no quiero contagiar a nadie, yo pensaba así, ¿verdad? Pero no por mí, por la gente mayor, ¿no? Y bueno, yo seguía con mi programa que pasó de ser de cultura, de música, de arte y temas varios hablar todo sobre lo que estaba pasando. Y ahí es cuando da un giro totalmente con la entrevista que yo le hago a este disidente chino, Yuan Li, que, bueno, estoy hablando mucho ya, pero si quiere cuento la historia de cómo le conocí y todo eso para que ahí fue el boom. El boom de mis entrevistas fue con eso. Porque estamos hablando de que a partir de ese confinamiento, ¿no? Del 2020, Ujú. pues claro, ahí se produce en ti también una, como periodista, una curiosidad por saber qué está pasando. Y tú te vas a aventurar a entrar en contacto con gente que está implicada, Sí, es decir, gente que está como mínimo pues en una situación seguramente como tú, sorprendidos de qué está pasando. Y entonces te vas a entrevistar, como dices, con este chico chino, ¿no? Juan Lee. sí, sí. ¿Cómo le conociste? O sea, esa entrevista marcó un antes y un después para mí y para él. Y también creo que es cosa de Dios porque es una cosa impresionante que uno dice, pero soy una X en este mundo, pero soy la herramienta. Y eso es lo que yo me considero, una herramienta sencilla y simple, ¿verdad? Para llegar a gente y que se conozca la verdad. Bueno, yo de China comunista, no sé si puedo decir, no sabía absolutamente nada. China. O sea, Ujú. reconozco mi ignorancia, el 2020 todavía no. Y bueno, entonces, como yo te decía, una cosa me fue llevando a otro, un trabajo a otro, otro, fueron años para gestar esto. Y entonces yo un día me voy, bueno, justamente a través de una tienda de chinos que yo conozco, una paraguaya, y ella me habla de esa radio y tal. Entonces, en esa radio paraguaya, eh, también había otra chica paraguaya que era súper joven, tenía como 20 años, muy despierta, que tenía un programa de crecimiento personal y todo así, ya era como muy desde jovencita ya, ¿no? Y un día ella le entrevista a un dominicano que hablaba de emprender y de Forex y de el trading y todas esas cosas, ¿no? Pero él hablaba mucho más de crecimiento personal que del propio trading o el Forex o lo que fuera, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención y yo quise saber de qué era eso el Forex, ¿no? Estamos hablando de cuando estaba a punto de explotar la pandemia, que fue en diciembre del 19. Ahí ya estaba a punto, ¿no? Y era época navideña y qué sé yo. Entonces yo hablo con este dominicano y me dice, bueno, hay una reunión en un hotel sobre la Gran Vía, tal día, no me acuerdo qué de diciembre, te esperamos. Y yo tenía ya por norma que en diciembre yo no me iba a Gran Vía y a Sol porque había demasiada gente, qué sé yo, pero dije, bueno, por esta vez, como quiero ir a la reunión, está sobre Gran Vía el hotel, voy a ir. A tal punto es la mano de Dios, yo creo también, que en la estación de Gran Vía llevaba meses reparación y cerrada y cerrada y cerrada, entonces yo tuve que bajarme en Sol, caminar un poquito, ¿no?
Y yo estaba haciendo un directo por el Facebook, para mi canal de mi página de Facebook, con, como yo digo, chorradas, que es la decoración navideña. O sea, si bien yo tenía un despertar, pero no era todavía tanto porque a día de hoy yo no haría un directo sobre la decoración navideña. O sea, ya me parece re tonto, pero bueno, estamos hablando de la Cari del 2019, perdón. Y bueno, y yo haciendo mi directo, qué lindo son las luces. Bueno, y entonces camino desde Sol hacia Callao, haciendo el directo sobre con las luces. Y ya en Callao, que tuve que atravesar para llegar a la Gran Vía, ¿verdad? Veo unas carpas, unos toldos, eh, algunos chinos, otros no chinos, y carteles, y haciendo a la gente que se acercaba, y yo digo, ¿qué será esto? Yo sigo con mi directo ahí, con mi móvil, o sea, que no graban transmitiendo, y de repente bajo un poco la cámara para no apuntarle a la persona que era Joan Lee, el chino, porque yo digo, le tengo que pedir permiso para decirle que estoy en directo, pero aparté la cámara y le empecé a escuchar y estaban juntando firmas para protestar ante el gobierno chino por toda la persecución que tienen los de Falun Gong, que son una corriente espiritual, así como también se persiguen cristianos en China, también se persigue a ellos que no hacen daño a nadie, que tienen su espiritualidad, sus ejercicios, sus movimientos, no es nada de otro mundo ni nada malo a mi parecer. Entonces yo le pido permiso para enfocarle y cuenta en el directo que ese partido extrae los órganos de los disidentes y eso es en vida. Los órganos se extraen no solamente ahí, sino en todos los hospitales y nos lo venden como algo maravilloso, pero estás vivo. Y bueno, y yo me quedo en shock. Bueno, termino el directo con la cara pálida y digo, bueno, se termina el directo, después hablamos, hasta luego. Y le pido, le doy mi teléfono y no tomé el suyo, pero le di mi teléfono y le dije, yo tengo un programa de radio donde se puede hablar con total libertad cuando quieras. Diciembre del 19. Bueno, nunca tuve noticia de él, pasó el tiempo, explotó el tema de la pandemia y llega 31 de marzo, creo que fue el 2020, en pleno confinamiento, la gente no sabía qué estaba pasando y todavía no se hablaba del laboratorio de Wuhan. O sea, les quiero poner situación, nadie estaba diciendo, que yo sepa al menos, no había escuchado nunca, de que salió un virus de ahí ni nada. Entonces, él me escribe y me dice en marzo, feliz año, perdón, porque no te saludé por Navidad. Lo que está pasando es un virus que sacaron de Wuhan. Y bueno, ¿hacemos un directo? Sí, hacemos un directo. Y bueno, ese directo, donde él empezó a decir todo eso, que era un virus que salió de Wuhan, que hasta ahora yo no sé si era o no así un virus como tal, pero algún tos igual lo habrá sido, tuvo 12 millones de reproducciones a través de Facebook. Y él, que tenía un canal chiquitito de YouTube, que me acuerdo que tenía como 65 seguidores, pasó a 145.000, o sea, seguidores así en una semana. Wow. Y yo, mi página de que tenía, no sé, 500 seguidores en mi programa, en música, no sé qué, a 114.000, pero en una semana. Y yo dije, wow, tengo un compromiso muy grande ahora porque ya tengo mucha más audiencia. Entonces yo ya continué todos los días, siempre a las 4 de la tarde, con directos, con Andreas Kalker hablando del agua amarilla, eso, con Pamies, con, bueno, toda la disidencia a y por haber en España, yo creo que ya hemos tenido entrevistas. Y entonces él se hizo muy conocido en toda España y América, y gracias a la voz de él, millones de personas en el mundo aprendimos y conocimos lo que hace el partido de Tata en China y que a día de hoy proyectado es el modelo que quieren para toda la humanidad, ¿no? De control, de falta de libertad, de espiritualidad, no castigo, ¿verdad? Entonces, bueno, Control, pero ¿no? en ese momento yo no dimensionaba todavía eso, ¿no? Mm. Sí, sí, Que era el sí. modelo. Esa fue la historia con Joan Lee. A raíz de eso, ¿no? Tú también empiezas a experimentar la censura, ¿no? Sí, Eh, totalmente. en Facebook, por Eh, ejemplo, ¿no? Mucha censura. Con esa página, llegando a tantas miles de personas, era una herramienta también para que aquí en América nos escucharan, me escucharan a mí y a los que yo entrevistaba, y empezaban a abrir los ojos y a entender mejor de qué se trataba, a perder el miedo de un supuesto bicho volador
Y ahí es cuando yo también a través de Facebook conozco a Chinda Brandolino, que para mí es no sé, porque solo le rindo culto a Dios, porque si no le aprendí a verla a Chinda también, porque demasiado la admiro y le quiero. Y conozco también a Rachid Buttar, que en paz descanse, un médico y militar norteamericano que con el tiempo le quitaron la vida envenenado. Eso hay que rendir también un homenaje a él. Gracias a ellos dos, que también me conocí a través de Facebook, de entrevistas que le hicieron y sacaron en el Facebook, me di cuenta de este engaño y el objetivo que era esto, no esto. Y entonces yo empecé a ir a las manifestaciones en Callao. Y todos los sábados había manifestaciones, todos los sábados, todos los sábados yo transmitía esas manifestaciones y éramos primero poquitos, después más, 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 más. Y así también se hace viral otro directo que yo hago en Callao con el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas, porque, bueno, nunca me acuerdo cómo se llama esto que los médicos tienen colgado y que usan para escuchar no sé, no me acuerdo nunca el nombre del cosito ese que usan los médicos, ¿no? Pero bueno, que es para escuchar el corazón, ¿no? Ver a un médico con bata y con esto colgado, el que no me acuerdo el nombre, no sé si es estetoscopio o no sé, encallado, hablando del nuevo orden mundial, un sábado en Madrid, era una película de ciencia ficción para mí. Pues eso pasó un sábado en Callao y yo estaba haciendo el directo. Con eso, no podía creer después de años de hablar del nuevo orden mundial en canales alternativos, todo eso, y que un médico que uno piensa que siempre son oficialistas o adoctrinados y qué sé yo, esté dando ese discurso encallado. Yo dije, esto yo no puedo creer. Y entonces yo cuando termina ese discurso, yo sigo con mi directo ahí, me voy entre la gente y le digo, doctor, necesito entrevistarle, por favor. Vamos un poquito más hacia un rincón y le llevé así un poco más como hacia lo que es el Corte Inglés que está ahí sobre el Callao y hacemos una entrevista y él tiene unas palabras maravillosas que yo puedo pasarle después en el documental que yo hice. Está tanto el discurso que él dio como la entrevista en directo. Y ahí él hablaba de que querían quitarnos la libertad, de que la radiación, de que el no, que el miedo, que el único virus es el miedo. Y eso se hace viral de nuevo y a él le echan, porque él trabajaba en la sanidad pública, creo que en Baleares, creo, y le echan de su trabajo. Pero él una vez dijo que fue lo mejor que le había pasado porque ya podía ejercer la medicina real que él que quiere. Y después, como un chileno a mí me hace una entrevista para que yo cuente lo que estábamos viviendo en España, y él había entrevistado a Natalia Prego en su momento cuando no era muy conocida ella todavía, entonces yo ahí le uno a Natalia Prego con Ángel Ruiz y forman Médicos por la Verdad en España. O sea, una vez más yo fui una herramienta siendo nadie de nadie de nadie, pero siempre yo comunico gente y trato de unir a esa gente y van saliendo esas cosas, ¿no? Y ahí es cuando Ángel me dice, hemos creado algo muy grande y se hizo la primera rueda de prensa de Médicos por la Verdad en Callao también, en un cine. Nos torturaron porque a último momento se ve que llegó una orden de fuera, nos trataron muy mal, o sea, aunque era algo que se pagó el lugar, pero nos torturaron con el tema que la mascarilla, que la distancia, que no sé qué fue, así como tortuoso, nos echaron antes de tiempo, fue horrible. Pero a la vez fue maravilloso porque fue un antes y un después esa rueda de prensa. Se mencionó el dióxido, abiertamente. Eso era antes, no se podía decir eso, era como de locos. Y ahora sí, pero en ese momento era un tabú que un médico diga en esa rueda de prensa, que fue la doctora Albarracín, que mencionó esa terapia. Fue increíble y ahí es cuando viene como invitado Heiko Schoening, que es un médico y militar alemán que hasta ahora está en la lucha también, y también vino a decir que en Alemania era una locura, locura lo que estaba pasando, y entra por videollamada Gina Brandolino, que cuando, me acuerdo cuando apareció en pantalla, yo lloré de la emoción, porque nosotros estábamos sufriendo muchísimo, y muy reprimidos, y nos perseguían, bueno, ustedes españoles lo vivieron, era todo un teatro psicológico de tortura que muchos paraguayos no me entienden porque acá no fue tan grave, pero nosotros nos perseguían como a delincuentes. Íbamos a las estaciones de trenes y todo el tiempo estaba eh, la megafonía de mantenga distancia, o sea, una película de terror. Y después, yo nunca me olvido que estaba yo en el metro de Madrid, de mi amada Madrid, que yo tanto le quería a Madrid de tantos años, y de repente estaba en el metro y por tener la mascarilla
debajo de la nariz, una chica y yo en todo el vagón, el resto hasta acá, del pánico que tenían, y de que el conductor del metro diga, estas dos personas que tienen la mascarilla mal puesta, o se la ponen bien ahora, o le bajamos y llamamos a la policía. Que es verdad, eso pasaba. O que te Sí, persigan sí, por la calle sí. la policía, Sí, te sí, sí, perseguía por la sí. calle como un delincuente. Es así, es lo que pasó. Había Entonces, un control, ahí sí. ahí conocimos a este doctor y a su vez yo conozco a Verónica Castilla, que ese es otro capítulo que me callo para por si me quieras decir algo y pasamos a otro capítulo, que hablo mucho. No, está bien, está bien. Has venido para eso, ¿no? Bueno, a mí me resulta muy interesante cómo tú lo acabas de decir, que te has visto en una situación de conectar a las personas de manera que eso dé lugar a algo más grande, más amplio. Nunca sabemos, por eso es tan importante que aprovechemos nuestras conexiones, porque nunca sabemos cuál va a ser el resultado después de que hayamos establecido. Yo creo mucho en eso también. Yo creo que tenemos que estar de alguna manera conectados, ¿no? Porque quién sabe cuál pueda ser el resultado posterior después de que se ha establecido comunicación. Tú participas en esa rueda, quiero decirte, te ves involucrada en la organización de esa rueda de prensa, estamos hablando de Médicos por la Libertad, ¿no? Pero Por la verdad. tú cuando vas porque tú en el 21 vas a regresar a Paraguay, ¿no? Sí, a mediados del 21, pero antes de eso todavía queda unos capítulos más para finalizar esa misión por España. Y bueno, yo ahí conozco a Verónica Castilla, que fundó el movimiento Wingward, que es un amor de mujer, un corazón enorme. Eh, y ella organiza el primer foro mundial por la libertad, con tanta valentía que a propósito lo organiza en Sitges, en el mismo hotel donde se había reunido el Club El Club Bilderberg. O Bilderberg. sea, Sí, ella sí, dijo, acá vamos a hacer porque, como diciendo nosotros también. sí, sí, Y sí. ese foro, yo a veces digo, yo no puedo creer que yo estuve ahí, o sea, yo no puedo creer todavía, porque para los que estamos en la disidencia y creemos en el bien por encima, como una lucha que es el bien y el mal, ¿no? Las personas que estuvieron ahí, aparte de Chinda Brandolino, aparte de Rachid Buttar, que le conocimos, que él dio una charla, está todo también en la... Wingward tiene esos videos, está todo, gracias a Dios, todo bien guardado. Él mostró, me acuerdo, un video de un estadio, no sé si era fútbol americano, una cosa así de Estados Unidos, no sé bien, y que se comete como una injusticia, ¿no? Entonces viene una persona del público a ayudar a esa persona y entonces vienen más, y él dijo, tiene que haber uno que dé ese primer paso, y hay todos, ¿verdad? Pero tiene que haber uno que se lance ante una injusticia, ¿no? Y bueno, es un poco lo que él vino a traer ese mensaje. Estuvo el biólogo Bartomeu Palleras, estuvieron Ángel Bernal de Peñas, bueno, una disertación de Pilar Baselga, o sea, bueno, Pilar creo que estuvo presente cuando eso había muerto una youtuber dominicana que también hablaba de estas cosas y misteriosamente falleció cuando se fue a su país, en la capital, así pasaba esas cosas, ¿no? Y bueno, Pilar Baselga me acuerdo que le rindió un homenaje, o sea, fue ahí un conglomerado de personas de todo el mundo, personas amenazadas que no pudo ser abierto a todo el público porque el equipo de seguridad que fue de élite le dijo a Verónica, si es abierto al público, nosotros no podemos brindarle seguridad, no está garantizado. La mayoría de los que estaban ahí estaban amenazados de muerte. Tuvo que hacer a puertas cerradas, se fue grabando, pero sí habíamos, qué sé yo, 20 personas de la organización y algunos invitados, pero disertantes invitados escuchando a los otros disertantes, ¿no? O sea, eso. Mm. Y eso fue también un antes y un después, eso se transmitió a muchísimos países. Entonces, y Verónica me ayudó a mí a financiar en dos ocasiones viaje a Berlín. No me acuerdo si la primera fui yo sola por mi cuenta y la segunda me ayudaron, no recuerdo bien, pero era para llevar una carta a las organizaciones europeas que iban a manifestarse a Berlín
Y entonces me dijo, bueno, a cambio de que tú esa carta le lleves a tal y tal y tal y tal grupo, nosotros te financiamos el viaje. Y yo fui en 2 ocasiones a Berlín y yo estuve ahí. Yo te puedo decir que esa gran manifestación, que fue una muy, muy grande, que hubo 1 millón de personas, sí, hubo 1 millón de personas porque todo Berlín estaba lleno. Pero ahí, si yo ya sabía que los medios mentían, ahí ya aseguré al máximo y lo voy a contar una y mil veces, aunque sea un disco rayado, que había infiltrados, que eran famosos antifas, que se le pagaba creo que 30 euros por ir a hacer una payasada. Y la Deutsche Welle, que tanto uno piensa, y ay, la Deutsche Welle, aparece al mismo tiempo, casualmente, ¿no? La reportera, la cámara, y la cámara apunta a los 20 ridículos que estaban de Antifa atrás, escandalosamente, y no apunta al millón de personas que estaba, que eran familias, niños, ancianos, familias normales, de todas las religiones, de todas las creencias, y así yo corroboré una vez más la mentira de los medios de comunicación. Termina la payasada de los antifas, se apaga la cámara y se va la reportera, ¿verdad? Felizmente ya con las redes hoy en día sale todo, por el TikTok, todo eso, que son herramientas que por supuesto también son de la élite, pero que utilizamos a nuestro favor como este móvil y como todo, ¿no? Entonces, pero cuando eso todavía era mucho los medios de comunicación, todavía la gente seguía creyendo más que ahora todavía lo que decía la Deutsche Welle, y es mentira y manipulación total. Entonces, Berlín y Alemania sí fue un país muy despierto, y aún así es difícil todavía hasta el día de hoy poder obtener esa libertad, pero bueno, ahí están ellos haciendo su propia batalla, ¿no? Y bueno, y después de eso ya llegó un punto, ya después del foro, que yo ya empecé a tener un poquito, vamos a decir, de miedo. O sea, seamos sinceros, ¿no? Un poquito de miedo porque me acuerdo que corrían unas listas, que sacó la sexta y que el gobierno, y había muchos youtubers y estaba también en mi nombre. Y yo dije, bueno, yo ya creo que yo voy a cumplir, no quiero quedarme ya en un país donde la verdad que estaba más sola, mi familia estaba acá, ¿no? Y yo dije, bueno, yo me voy. Y ya, con mucha pena en el corazón, ¿no? Pero sentí que ahí sí había cumplido una misión. Que para eso yo me había ido a España. Sinceramente, sentí eso, ¿verdad? Y bueno, entonces yo regresé a mi país y aquí estoy desde eso, 2021, más o menos. Y aquí, al mismo tiempo, ya me iba escribiendo un compatriota mío paraguayo que estaba muy atento a lo que sacábamos en las redes, ¿verdad? Y él me había dicho que ya se estaba formando aquí una disidencia y gente muy despierta, y hasta hoy estamos trabajando en conjunto y actualmente, ¿no? Haciendo un poco un aterrizaje al presente, estoy en la conformación de la Unión Nacional Paraguaya, que es una ONG, pero no como el sentido malo que tiene ahora, es una ONG porque es más sencillo conformar una ONG que una fundación, que requiere más papeleo y cosas, pero básicamente, que no me regañe mi amigo Alejo si no me expreso bien lo que es, pero es como enseñar un poco a la gente a que se organice por comunidades, ¿verdad? Ser contralores del gobierno, porque nuestro gobierno, sabemos ahora, porque mucha gente que extranjera que vive acá habla muy bien de nuestro gobierno, es cierto. Hay muchas cosas que nuestro gobierno paraguayo está haciendo bien, aunque los paraguayos, porque no conocen lo que pasa afuera, cuestionan mucho, pero el que viene de fuera se da cuenta que hay cosas que se están haciendo muy bien y otras que no. Es como que en el mismo gobierno hay una tendencia a la Agenda 2050 y en otra parte no. Es como que en el mismo gobierno hay un choque. Entonces, no, digamos que nos conformamos como ahora contralores de ese gobierno, y a la vez fomentar la creación de cooperativas, eh, un poco como era el gobierno del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, que fue un presidente que tuvimos acá, que hizo de Paraguay un país muy grande y muy rico y muy independiente, sin usura, sin deuda con otros países, nada. Nuestro sueño es hacer un país, eso sí, sin deuda, que no esté dependiendo de otro, que sea soberano completamente, que su gente sea fuerte, que defienda los valores cristianos, por supuesto. Paraguay es un país que está como 80% más o menos católico y otro tanto porcentaje cristiano de otras ramificaciones, y queremos mantener eso, ¿verdad?
Y de hecho yo sé que mucha de esa audiencia no es católica, pero para que nos entiendan un poco, nosotros tenemos nuestra Virgen de Cacupé, que hacemos la peregrinación cada diciembre, y justo unos días antes del 8 de diciembre, que celebramos a la Virgen de Cacupé, salió el falso, porque consideramos que el Vaticano está infiltrado, habemos católicos que consideramos la infiltración de en el Vaticano, salieron a decir que María no es mediadora y salieron ahí como con esa cosa para separar una vez más a todos y que ella no es tan importante. Y te puedes creer que fue el año que más gente peregrinó, o sea, es como que parece que quieren picanear por un lado y más se revela el paraguayo y más gente peregrinó. Entonces nosotros somos muy rebeldes en Paraguay. Habíamos tenido una vez una entrevista sobre eso contigo y Alejo, pero, eh, o sea, ya un poco el objetivo de la Unión Nacional Paraguaya es esa, que cada comunidad sea autosuficiente, que trabaje en comunidad y que se prepare por si, como decimos, las papas queman. O sea, por si viene algo pronto, ¿no? Otra pandemia supuesta o una verdadera pandemia de algún tóxico, que estemos preparados. Entonces, ahora mismo eso es un poco lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Mm. Sí, interesante. Estamos viviendo en tiempos, eh, periodísticamente hablando, con mucho material, ¿no? Para poder comunicar, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y bueno, son tiempos que los consideramos de crisis, porque lo son, y sabemos que estamos llegando también a una situación, como tú has señalado antes, con ese modelo de una sociedad de mucho control. Y precisamente Paraguay está de alguna manera en los medios como un punto donde no existe tanto control y la gente se está sintiendo pues con mayor libertad diciendo esto que oímos de Paraguay pues es como quizá lo que teníamos antes, hace 40 años en España, esa libertad de movimientos, de relaciones, de opinión y demás, que por los controles pues se ha ido reduciendo, ¿no? Se ha ido reduciendo, yo diría, en gran parte de Europa, ¿no? Y, y entonces Paraguay llega a ser un lugar de destino también para gente que quiere recuperar esa libertad. No sé Sí. si lo percibís así desde Paraguay, Totalmente. pero Yo como llegué, vine traumatizada con la policía, pero, o sea, no, yo no, hasta ahora, yo a veces no puedo ver las luces azules de los patrulleros porque me acuerdo mucho, ¿no? De lo que pasaba allá. Y acá yo me sané ese trauma porque me acuerdo de entrar a un cajero grande, un cajero automático, o sea, como un lugar grande del Banco Nacional de acá, del gobierno, por así decirlo, y de entrar al cajero sin la mascarilla y había un policía y yo con miedo, pero el policía tampoco tenía la mascarilla y no me dijo nada, como, hola, ¿qué tal? O sea, eso, o sea, de entrar con miedo porque había un policía adentro. Entonces, yo me doy cuenta que los extranjeros que están viniendo a Paraguay vienen con esa misma sensación. Yo ya estoy curada, pero entiendo que recién llega está crispado. Eso es lo que la realidad, viene crispado, viene con muchos nervios, viene con ese delirio de persecución que no me extraña, no puede creer este tema de los impuestos bajos o de que tú puedas vender en la calle comida y nadie te va a decir nada por vender algo, nadie te va a decir que falta el registro sanitario, nada, o sea, ¿verdad? Y por cierto, me dijo Alejo que no me olvide de decir que la Unión Nacional Paraguaya busca también que a España y nuestros países hispanos repliquen lo mismo y seamos nuevamente, no sé si es una utopía, ¿verdad? Pero seamos nuevamente hermanos, todos hispanos. Justamente antes de esta entrevista estaba viendo un video de Nazaré Martín, que alguna vez me gustaría que ustedes le entrevisten a esta ganadera española, porque ella dijo, yo no me voy a ir a ninguna manifestación en la cual no se exija salir de la Unión Europea. O sea, no tiene sentido. Y ella siempre habla de que España tiene que salir de la UE y volver a ser con nosotros, los hispanos, conjunto con nosotros, con América Hispana, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Entonces, aquí se respira libertad. Y de hecho, la otra vez vi en un TikTok, no sé quién comentó la persona desde su ignorancia,
pero ¿cómo un alemán se va a querer ir a Paraguay? Y yo le contesté, bueno, yo un poco ya con mala leche le contesté, no me acuerdo que le dije, querida, algo así, ¿verdad? Además me dio rabia. Le dije, desde siempre los alemanes migraron a Paraguay, siempre inmigraron durante muchísimos años por diferentes motivos. Eh, de hecho, aquí siempre llegó mucha migración, o bien porque ellos huían de su guerra, o bien para ayudar a Paraguay a recuperarse de sus guerras, que nos metieron en una guerra, ¿no? Eh, Cuando nosotros terminamos la guerra de la Triple Alianza, que fue una invasión de 3 países para acabar con Paraguay, porque a los de arriba no les gustaba que fuera un país autosuficiente donde hubiera tanta comida y tanta riqueza, eh, nos mandaron a 3 países hermanos a pelear entre nosotros, ¿no? Después hubo que reconstruir este país y vinieron muchísimos italianos, muchísimos japoneses, muchísimos alemanes. Y cuando ellos estaban con problemas también vinieron. Y después del 2020, más otra vez, porque buscan esa libertad. Ellos están encantados de la vida, están en Paraguay, y nosotros encantados de recibirles a ustedes, porque además el europeo trae una conciencia ecológica. Y yo no soy de izquierda, a mí me da mucha rabia cuando me dicen, ¿te gusta mucho el animal? Eres de izquierda. Eso es una cosa que ellos de arriba se inventan. O sea, si yo le quiero a los animales, ¿por qué tengo que ser de izquierda o de derecha? Eso es un invento. Yo le quiero a la gente, le quiero a los animales, le quiero a las plantas, que es la obra de Dios. Yo no quiero que se talen 50 millones de árboles y se maten o se torturen animales, evidentemente. Entonces, estoy muy contenta porque la migración que viene de Europa trae mucha conciencia ecológica y eso nos falta a muchos paraguayos. ¿Por qué? Porque según me explicaron, el indio indígena de Paraguay, cuando tenía basura orgánica, solía tirar a los arroyos. No sé si es cierto, pero eso me explicaron, pero era una basura orgánica. Entonces, cuando empieza a ver latas y eso, viene la mezcla del español con el guaraní y ese mestizo tira toda su basura en general al arroyo y no, porque eso no se degrada, o sea, pero no es por una maldad, es por la falta de educación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que esta migración traiga lo que esa conciencia y nos contagie y nos enseñe a los paraguayos a que la basura se junta, no y se lleva a la casa, se tira, no en el arroyo. Pero bueno, yo creo que eso está avanzando y hay una conciencia ya más avanzada en la gente de los animales, de las plantas, de los árboles. Y es un enriquecimiento mutuo de lo que ellos traen de conocimiento, de también sus valores de libertad. Y nosotros acá en Paraguay sintonizamos porque somos muy rebeldes y por darte un ejemplo, que yo no digo que esté bien ni mal, pero es muy gracioso. Una vez hubo una intervención en un mercado de un organismo que no me acuerdo ahora el nombre, pero que es el que te cobra los impuestos y qué sé yo, ¿no? Y llegó el coche con los interventores, ahí los inspectores, y le sacaron de ahí con policía y le dijeron, fuera de acá, nosotros no queremos que ustedes nos vengan a controlar nada, y le echaron, y se tuvieron que ir. O sea, no estoy diciendo que esté bien, pero el paraguayo es muy rebelde. Y si ve cosas que no le parece bien, o que atenta contra su libertad. Hubo un tiempo que había controles a los que vendían plantas medicinales en el mercado y eso nunca prosperó. No prospera porque no está en la mente del paraguayo que te saque la libertad. El que quiere comprar comida en la calle asume la responsabilidad de que se puede intoxicar. Es su responsabilidad. Y ya está. No se puede prohibir que alguien esté vendiendo en la calle algo lícito. No estoy hablando de otra cosa, pero estoy hablando de una comida o de fruta. Y acá hay una tierra muy fértil que tires lo que tires al suelo, va a salir. Tenemos muchísimos árboles frutales, entonces, es una riqueza que realmente tenemos que ser muy agradecidos a Dios y realmente con los brazos abiertos le esperamos a nuestros hermanos que quieran venir a instalarse acá en Paraguay. Muy bien. Bueno, ya sabes tú que yo te recomiendo a algunos de los españoles que están yendo para Paraguay. Sí, Es una bendición, ¿no? Tener a alguien allí que te puede, de alguna manera, recibir cuando vas a un país nuevo, pues que tengas a alguien que te comprende, que te acoge, que te dé entrada en el país, pues eso es de gran ayuda. Y lo están haciendo. Hay muchos que, como los alemanes, que han tomado la decisión de ir a Paraguay y conocerlo y ver las posibilidades que se pueden encontrar ahí. Seguro que van a valorar mucho esa libertad de la que tú hablas. Ya sabes que en Europa estamos, pues, de alguna manera maniatados
por tanta normativa, tanta imposición legal, tantas historias, que se quiere hacer todo perfecto, entre comillas, pero que al final la gente lo percibe como puro control, ¿no? Ujú. Porque luego a la hora de la verdad, pues estamos viendo en España mismo y en buena parte de Europa, pues cómo todo eso está dificultando muchas cosas, como la agricultura o la industria o en general el mundo empresarial, pues se está viendo muy reducido en este sentido por la falta de libertad de movimientos, por las cargas impositivas que no paran de crecer y todo esto, bueno, creo que estamos en medio de una crisis en este sentido que nos parece que no va en la dirección correcta y de hecho yo casi diría que estamos en medio de un disparate, ¿no? Y entonces tenemos grandísimas contradicciones, ¿no? Porque los mismos que ponen tanta normativa desde el Parlamento Europeo, pues luego hacen tratos con países, tanto de África como de América, que, que establecen relaciones comerciales sabiendo que no hay ningún tipo de normativa en sus países para poder decir, bueno, es que estamos tratando de salvaguardar nuestras normas de lo que sea, de controles de salud y demás, de calidad y tal, que no nos importa si los que vienen de afuera no lo tienen, pero a los que están dentro les tenemos aquí bajo un control férreo. Parece como si fuera una terrible contradicción que lo más que llegas es a paralizar a los productores españoles. Bueno, estos son cuestiones políticas y Pero es que es un plan muy bien orquestado. O sea, decía, ya le digo, yo le recomiendo a la gente que le siga a Nazaret Martín, porque ella dice, o sea, es evidente que es para acabar con el campo español y europeo. Está claro. Y la gente que todavía piensa que votando al partido X se va a solucionar, no, porque aunque el partido X quiera España de verdad, va a ir a votar y va a perder en el Parlamento Europeo porque van a ser, o sea, hay que salir directamente, ¿no? Y yo personalmente y muchos paraguayos no apoyamos el tema de que Mercosur, o sea, nosotros queremos que nuestros hermanos españoles, nuestros ancestros, eh, que gracias a que hubo, bueno, que nos trajeron aquí la fe cristiana, no sufran, ¿verdad? Que sea justo, ¿verdad? Y por supuesto que ese tema supuestamente es el bienestar animal, pero no es cierto, porque si el gobierno te exige un bienestar animal, que yo estoy de acuerdo con el bienestar animal, pero compra algo de Marruecos donde te dicen claramente que no hay bienestar animal, entonces no le importa a los animales. Si eh, algún ingenuo cree que al gobierno le interesan los animales, entonces hubieran avisado a tiempo que estaba inundando toda Valencia porque murieron muchísimos animales, aparte de personas, y muchísimos perritos y vacas y caballos ahogados, que debe ser la muerte más horrible que hay. Entonces, incendios. Entonces, no hay que ser tan ingenuo de pensar, ay, importa el bienestar animal a un gobierno, sea ese o el de cualquier país. Y yo personalmente no estoy de acuerdo que la Unión Europea compre del Mercosur, salvo que ya le dé las mismas regulaciones que le exige a los españoles. Eso quiero aclarar. Por eso hablo de esta unidad hispana, porque nosotros, yo no voy a salir a celebrar, sí, me alegraré que si gente de aquí puede vender su producto, pero tiene que ser justo y que se le exija lo mismo que se le exige a ellos, pero sobre todo que le den prioridad a sus productos. Si ellos ya tienen, ¿por qué tienen que traer tanto de otro país? ¿Verdad? Sinceramente yo no estoy de acuerdo. claro. Bueno, son cuestiones, como ya sabemos, pues que vienen de los foros políticos, que tienen sus agendas, tienen su futuro previsto, que quieren que sea así, donde el control sea como la marca de calidad de esos estados, de esos gobiernos, pero que sabemos que al final en realidad es un revulsivo, porque la sensación que tiene el ciudadano es de simplemente limitaciones, más y más controles,
y estamos avanzando hacia una situación donde hasta se nos puede prohibir usar el dinero físico, de manera que ya estaríamos pues, en una crisis económica, en una crisis monetaria y de comercio terrible, ¿no? De control absoluto, que es lo que vemos que viene de Oriente, ¿no? De esos países que son mucho más totalitarios, ¿no? Más absolutistas. No hemos hablado mucho del aspecto, pero que sí que es importante, que es cómo estamos viviendo estas cosas desde nuestra fe, porque somos cristianos, porque tenemos una tradición cristiana, porque tenemos convicciones, valores, principios, llamémosle judeocristianos o bíblicos, pero que conforman digamos, la base o el principio general de nuestra cultura y también de nuestra forma de ver la vida, ¿no? Entonces, yo sé que tú eres cristiana, cristiana católica, y que eh, tú tienes también esa vivencia de la fe clara, es decir, eso de alguna manera también lleva tu enfoque, es decir, lo veo, veo la sociedad, veo las crisis, veo todo esto, pero no dejo de ser cristiana con un punto de vista cristiano que observa la sociedad y que tiene una visión y una percepción desde el cristianismo. ¿Cómo lo asimilas tú esto desde tu fe cristiana? Bueno, a mí todo ese tema de la pandemia me vino bien porque yo tuve mi bautizo, mi comunión, mi confirmación, ¿verdad? Que se hace en el catolicismo, hacemos la confirmación con 15, 16 años. Pero claro, me fui por el mundo y como todo joven, aunque no me haya ido al país, pero uno se va por el nivel, se fue el tarot, o sea, uno va conociendo cosas que le van llevando, no sabe que en el fondo eso no es el camino, pero experimenta, inclusive budismo. Pero como en el propio budismo nos decían, esto no es una religión, es una práctica. Yo siempre decía, yo soy católica, pero yo practico budismo, que me dio cosas buenas también, no digo que no, una rama del budismo. Pero cuando justamente vino la pandemia y yo estaba muy emocionada porque íbamos a hacer un festival de jóvenes de budistas en esa época, se suspendió todo y todo iba a ser online, no sé qué. Y yo dije, no, o sea, tanto hablar de la budidad y te da miedo un supuesto bicho, y lo mismo puedo reproducir en cada religión, porque así mismo hubo católicos que tenían miedo de ir a la iglesia, sacerdotes que no dieron misa, así como hubo evangélicos que no, o sea, entonces ahí se hizo la paja y bueno, la separación, pero de todas las creencias. Y yo dije, si uno tiene tanto miedo de juntarse entre 5 o 20, aunque sea con distancia y la famosa mascarilla, ¿dónde está la fe en Dios entonces? Entonces, ahí también se separó todo en todas las creencias, no solamente el cristianismo. Y yo, gracias a eso también, yo volví a mi fe y yo conocí a este grupo de personas con Vicente y toda adoración y liberación y demás, que cuestionamos absolutamente a los actuales papás y todo el sistema que hay corrupto ahí adentro, por supuesto, y es un catolicismo perseguido, por cierto. Entonces, a mí esto me vino bien, entre comillas, para entender que cuando uno tiene a Dios en su vida, no solo en su corazón, sino en su día a día, no va a tener miedo de ningún bicho, porque si es tu hora, qué alegría que es tu hora. Es decir, la persona que está atada al mundo y que su Dios es la tele o el político, tiene miedo, lastimosamente, porque su corazón y su vida no están con Dios y le da miedo cualquier cosa y piensa que el cuerpo humano necesita pincharse una cosa para protegerse de algo cuando nuestro sistema inmunitario es maravilloso, y más si uno le da lo que Dios mismo nos dio, alimentos saludables. Yo quiero contar una cosa que parece que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver, que es, imagínense lo sano que es comer las cosas simples que Dios nos da de la tierra, que yo empecé como un plan, como hace 15 días, de comer más sano, ¿verdad? Y pequeños cambios, como no comer nada frito y comer unas patatas sencillas con un poquito de aceite de coco de oliva y una piña y kéfir, que esas son cosas milenarias, el kéfir y demás. Mm. Y en más o menos 10 días que estoy comiendo así, nada muy neutralizado y me siento muy bien.
Hoy, como salí muy temprano para llevar a un gatito de la calle que tiene sarna al veterinario y no me dio tiempo de desayunar, me compré una bebida energizante después de mucho tiempo, una que me solía gustar el sabor, aunque no sea buena, y tomo y tenía sabor a detergente. Yo digo, Dios mío, esto estará vencida, caducado, ¿no? Y miro y no, caduca el año que viene. Y digo, ¿esto qué es? Y pregunto a la IA, aunque usted me va a regañar, pero le pregunté porque digo, no sé a quién le iba a preguntar si no. Y me contesta que mi cuerpo ya, mi cerebro ya se adaptó al alimento real y que está, y detecta lo sintético. En la vida me pasó esto. O sea, experimenten por favor, 15 días coman todo así, kefir, no coman nada industrial, nada, 15 10 días. Les juro que al décimo día una bebida energética que me encantaba, una rica de sabor, me sabe a detergente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro cuerpo es maravilloso y es una obra de Dios que nos puso el organismo perfecto y los alimentos perfectos y no es lo más caro, es más barato comer así. Y, y entonces, si uno no está alineado a su fe y a Dios, va a creer todo lo que diga cualquier payaso en la tele, se va a asustar y va a ir corriendo a pincharse, lo que sea, cuando no es necesario. Entonces, ¿cómo lo vivo? Bueno, sé que dentro del cristianismo hay muchas tendencias. A veces hay cristianos que te dicen, cuando venga la tribulación, a mí me viene el arrebatamiento y yo no voy a estar. Y yo digo, ok, te deseo suerte. Yo creo que vamos a pasar la tribulación. Después viene un católico y te va a decir, vamos a pasar tantos años del anticristo, después va a venir no sé qué, después van a venir los 3 días de oscuridad. Bueno, yo por mi fe creo que estamos en estos últimos tiempos y es posible que lleguen los 3 días de oscuridad famosos y es posible que pase eso y es posible que pase el milagro en Garabandal con la Virgen de Garabandal. Es muy posible, pero no puedo decir va a pasar sí o sí o va a ser ahora o cuándo. Entonces yo creo que como los cristianos tenemos varias tendencias y cada grupo cree algo distinto, desde el que cree que no le va a pasar nada porque le van a arrebatar, hasta nosotros que creemos que va a haber una tribulación, yo creo que ustedes están en un punto medio porque ustedes se están preparando, con lo cual ustedes no creen que le van a arrebatar en la crisis, que van a tener que pasar. Y como siempre digo que papá me decía, a Dios rogando y con el mazo dando, entonces yo me preparo. Claro, posiblemente me falte método de defensa, no sé, pero mi fe es grande, yo junto lo que puedo, el alimento que puedo, económicamente estoy tratando de tener las reservas que pueda, mi terrenito, mis cosas. Ahora, si he llegado la hora, yo no tengo la defensa o me vienen 20 para robar, y bueno, llegó mi hora. No voy a vivir mi vida amargada, pero sí enfocada y preparada para lo que pueda pasar. Entonces, básicamente, esa es mi situación relacionada con mi fe en estos tiempos. Muy bien. Bueno, tenemos muchos puntos de contacto con respecto al futuro, ¿no? Porque sí, creemos que estamos en ese momento de crisis que será al final para bien porque Dios está en el control, pero muchas veces las cosas buenas vienen después de una larga noche. Ujú. Y como se dice también, ¿no? Que la hora más oscura es justo antes del amanecer, pues Sí. sí que Dios quiere traer a la humanidad un amanecer, una nueva oportunidad mejorada de lo que no hemos podido tener mientras el ser humano ha estado gobernando desde la sombra y toda la maldad que hemos visto desplegarse a lo largo de la historia, que ha sido enorme. La esperanza de todo cristiano que estudia las profecías, que estudia Apocalipsis, que estudia las declaraciones de Jesús en este sentido de sabemos que todo esto tiene un final, todo lo que hemos vivido a nivel histórico pues tiene un límite. Dios no va a permitir la maldad eternamente, teniendo a sus hijos aquí, teniendo al ser humano creado imagen y semejanza de Dios. Otra cosa es que ya sabes tú lo que está pasando con todo lo que es el transhumanismo y los cambios del genoma humano, todo eso que también es una realidad, porque la ciencia lo usa como avance, como progreso, como llevar a la humanidad
incluso, como muchos predican desde el transhumanismo, pues alcanzar la vida eterna sin necesidad de Dios, ¿no? Es decir, todo eso que aparece muchas veces en los medios, haciéndole publicidad a esas agendas transhumanistas, pues sabemos que no es la respuesta de Dios, no es la solución que Dios tiene para la humanidad. Y obviamente todo eso pues tendrá un final también. Por más que quieran decir que eso es la respuesta para la humanidad, la ciencia, la tecnología y todo lo que conlleva, incluida la inteligencia artificial, pues sabemos que todo eso tiene sus límites y que al final el ser humano descubre que sus soluciones no son reales. Pretenden serlo, pero es algo así como esperar que los políticos nos salven de todos nuestros males. Eso no funciona. Ya tenemos muchos años, muchos siglos, milenios de historia para haber comprobado que no es así. Necesitamos a Dios. Necesitamos que el Creador intervenga, como ya ha hecho en otras ocasiones, para acabar con la maldad y dar una nueva oportunidad. Y esto ya se ha convertido en algo cíclico, solamente que estamos yendo a mejor, en el sentido de que cuando Dios intervenga en estos tiempos, pues lo va a hacer de una manera mucho más completa, más perfecta, porque hay un reino de Dios prometido para por ejemplo, los mansos, ¿no? Jesús, cuando hablaba en aquella predicación famosa del monte, de la montaña, como queramos llamarle, decía, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, recibirán la tierra como herencia, ¿no? Entonces, este es el plan de Dios. Pero antes de que llegue, también la Biblia nos habla claramente de tribulaciones. El propio apóstol Pablo, ¿no? San Pablo decía a los cristianos, como leemos en el libro de los Hechos, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos en el reino de Dios. Entonces, sí que hay que prepararse para atravesar esas tribulaciones, porque ya están en marcha. Ya cuántas veces estamos escuchando, no porque lo digan las televisiones oficiales, pero sí que estamos escuchando cómo hay persecución en muchos países eh, que van desde un grado suave, como puede ser una censura periodística, una censura en las redes, que todos de alguna manera hemos sufrido, ¿no? Y, pero claro, también se va al otro extremo de gravedad, que es el extremo de estar dando la vida y siendo perseguidos hasta quemar casas, echar familias fuera del país y demás, a causa de la fe, a causa de la fe cristiana. Entonces, no estamos hablando no es, como se dice, una teoría de la conspiración. Es algo constatado, que estamos ya en esas circunstancias, estamos viviendo esos tiempos que podríamos considerar de crisis final, ¿no? Hasta que el reino de Dios sea restaurado. Bueno, creo que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero yo creo que ha sido muy provechoso porque te hemos sacado mucha información, Karin, y creo que es una información desde tu profesión periodística, yo creo que es histórica, es muy válida en este sentido, porque has sido testigo de una situación muy, muy especial, que hasta podríamos decir surrealista, ¿no? Y que no esperas como periodista verte en circunstancias de ese tipo, y lo has vivido. Así que creo que ha merecido la pena. Nos has dado una muy buena perspectiva de esa vivencia. No sé si a mí me gustaría, porque tal y como estamos comentando, por ser testigo, como tú eres, de estas circunstancias, de estas situaciones, ¿qué piensas tú
Y me gustaría que enfatizáramos esto para terminar el podcast. ¿Qué piensas tú que necesita esta generación? O sea, ¿cómo ves tú que esta generación debería de prepararse o en qué actitud debería estar para poder superar esta crisis, ¿no? Que es crisis de valores, es crisis moral, es crisis económica, es crisis social, política, de género. Es que nos estaríamos mucho tiempo señalando, solo haciendo el listado de las crisis en las que estamos ahora, ¿no? Y hay mucha confusión en este sentido también, porque mucha gente ya no sabe ni qué está bien, ni qué está mal, ni si debemos de ir en esa dirección, en la otra, y hay mucha división en este sentido también. Bueno, la generación que tiene ahora 30, 40, 50 años, hay algunas que ya yo no les veo más solución porque ya están totalmente adoctrinados y puede ser que alguno conozca a Dios y un poco a último momento, pero hay una generación que se comenta mucho, que son los que tienen 16, 17 años, 18, que parece ser que están viniendo, como se dice, despiertos, de alguna manera cuestionando lo que está pasando y yo en esa generación tengo fe, ¿verdad? Y creo, y el otro día yo, en una reunión que tuvimos justamente de la Unión Nacional Paraguaya, un gran profesor que siempre habla en contra de explicando la agenda, luego, qué sé yo, dijo algo que me llamó la atención porque es un señor mayor ya, y dijo, reconozco que la ideología que a mí me ha logrado convencer es el animalismo. Y yo le dije, no es una ideología, es el amor a la naturaleza de Dios, no es una ideología esa. Han cogido ellos al extremo para hacernos creer, pero no es una ideología. Y yo pienso que las nuevas generaciones lo que, que tendríamos que intentar lograr con ellos es, uno, que conozcan a Dios, por supuesto, esa es la base, y dos, que conozcan la naturaleza, porque en la naturaleza uno se vuelve a conectar con Dios. Yo me di cuenta, voy a contar esto porque como sé que mis vecinos nunca van a ver este programa, porque yo acá no voy a subir esto, voy a decir que yo hace poco tuve un problemita con mi vecino por la música fuerte, ¿no? Y yo entré en modo rabia, todo lo contrario que tendría que hacer, lo sé que tendría que haber orado por mi vecino, ya sé todo, pero me dio mucha rabia porque fueron 5 días de mucha música fuerte y colapsé. Y en vez de yo, los días posteriores, eh, empecé a cuidar de mis árboles, o sea, yo en esta casa estoy hace casi un año y como se perdió mi gata, entré en una tristeza muy grande y no había cuidado ni un árbol, a esto voy. No le regué nunca ni una planta, no cuidé ni un árbol, pasé de todo, si llovía bien y si no también yo estaba con mi tristeza, mis cosas, mi mundo, mi historia, mi gata. Y un día un limonero que yo planté acá hace 2 años me dio limones y yo lloré porque yo dije, estuve casi un año sin mirarle siquiera a mis árboles, sin regarles, si una semana no llovía, ni siquiera estaba atenta. Y el pobre limonero me dio unos limones que me hizo una limonada riquísima, saludable, orgánica. Y dije, y es Dios que me está dando un alimento sanísimo y yo pasando, o sea, y ahí hice un clic tan grande que yo perdoné a todos mis vecinos, nunca me pasó nada. Me enfoqué en cuidar cada plantita que tengo acá. Entonces, eso también es una manera de estar con Dios, realmente. Y no es animalismo, ni ecologismo, ecologeta. No, es la verdad. Y lo que decía la alimentación, que tenemos un entorno que Dios nos dio maravilloso, que pajaritos, que mariposas, em, y que nosotros tenemos que cuidar por ellos y por nosotros. Esto que dicen que la abeja hay que cuidar, esto no son tonterías. De verdad, nuestra propia vida, para empezar, corre peligro. A veces, inclusive las hormigas, estoy haciendo un curso con una argentina que es divina, donde estoy aprendiendo que hay hormigas que cuidan las plantas. Nosotros vivimos la ignorancia. Creemos que un jardín tenemos que fumigar todo. No, porque existen selvas maravillosas y bosques. ¿Y por qué no se acaban todas las plantas? Si los insectos comen todas las plantas, ¿por qué no se acaban? Porque no se comen todas las plantas, comen un pedacito, otros insectos protegen las plantas. Entonces yo creo que las nuevas generaciones lo que tienen que aprender
es lo que tardíamente, a lo mejor yo con mis 44 años estoy aprendiendo, es vivir en consonancia con la naturaleza, no por ecología, te repito, sino porque es lo que Dios creó para el ser humano y nosotros tenemos que cuidar, tratarle bien a los animalitos. Un gatito te puede sanar, el gatito que Dios también creó, viene junto a ti cuando estás llorando o cuando estás enfermo y te ayuda y aprendes de él. Entonces, yo pienso que las generaciones nuevas tienen que aprender de dónde viene el alimento, que viene de la naturaleza, tienen que aprender a cultivar todas las técnicas. Uno no hace falta que sea todo lechuga, puede ser un bosque comestible, que todo se retroalimenta. Esas hojas que caen, hay una cosa en Paraguay, se hace y está mal, que es rastrillar todas las hojas y quemar. Y no, y eso está mal, si uno deja todas las hojas ahí, es alimento otra vez para el suelo. Entonces, yo estoy en un momento de aprender muchísimas cosas en las que yo vivía en la ignorancia total y considero que si la nueva generación aprende principalmente el amor a Dios, no va a creer en ningún pinchazo, ni no va a creer en los gobiernos, va a autogestionarse sus propios mandarinos, lechugas, tomates y su gallinita que le pongan huevo y todo eso, y seríamos el reino que yo creo que Dios tenía pensado para nosotros. Yo pienso que Dios no tenía pensado que le tenga a una gallina 24 horas con luz artificial y torturarla. Yo pienso que Dios planeó que tuviéramos nuestros patios, nuestras gallinas, nuestros árboles y nuestras vaquitas. Y que así no faltaría alimento para nadie y no estaríamos torturando animales ni tratándonos como mercancía, ni nosotros estaríamos peleando para ganar dinero, sufriendo, esclavizados. Pienso que es tan simple esa vida que podemos tener. Entonces yo lo que haría es enseñarle a esa nueva generación a cuidar la naturaleza, a tener árboles frutales, animalitos, a cuidar y a amarle a esa naturaleza porque hasta el último insecto tiene su función. Sin duda, Estoy sin muy duda. sensible con la naturaleza, Sí. Sí, es pero es cosa importante de y Dios. me parece además ideal para dejarlo como mensaje, porque tenemos que regresar, tenemos que recuperarnos de todo lo que hemos considerado el gran progreso, nos lo han vendido como evolución, pero en realidad ha sido, en muchos sentidos, está siendo perjudicial, porque nos está alejando precisamente de ese ámbito, de ese ambiente en el que Dios quería que estuviéramos en pleno contacto con la naturaleza, recibiendo sus beneficios, manejándolos bien y creo que esto nos beneficiaría enormemente a todos. Seguro que nos vamos a volver a ver, Karin, así que vamos a despedir el podcast, la entrevista, pero esperamos volver a vernos tan pronto como... Bueno, pastor, muchísimas gracias a usted, a toda la audiencia. Siempre hablo muy bien de usted con quien sea que me cruzo. La verdad que es una de las amistades que surgieron también en consecuencia de esta situación. Hay mucho por agradecer también con lo que está pasando porque hay mucho despertar y mucho regreso a Dios como fue mi caso. Así que gracias por su labor y estamos en contacto en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga. Acá se despide también este gatito. Gracias.